Imagina por un momento que una sola frase pudiera cambiar la dirección de tu vida. Una frase que no solo se escucha, sino que se siente en lo más profundo del corazón y obliga a mirar hacia adentro sin excusas. Hoy quiero que te quedes con esta idea, porque lo que vas a escuchar no es solo una reflexión, es un llamado directo a tu interior. La infidelidad es una puerta que se abre a la desdicha y que se cierra a la oportunidad. Repítelo si puedes, no con los labios solamente, sino con la mente y con el alma. La infidelidad es una puerta que abre dolor y cierra posibilidades. Y no hablo únicamente de una traición en una relación de pareja, aunque también lo incluye. Hablo de algo mucho más profundo, más silencioso y más peligroso. La infidelidad con uno mismo, con los propios valores, con los sueños, con la conciencia e incluso con Dios. Porque en realidad la infidelidad comienza cuando una persona decide desviarse de su propio camino, cuando empieza a caminar por una ruta que no le pertenece, cuando traiciona aquello que sabía que era correcto. Y en ese momento no solo se rompe una promesa externa, también se fractura algo interno, algo que después cuesta mucho reconstruir. Muchos piensan que la infidelidad es solo un acto visible, algo que ocurre entre dos personas, pero no es así. También ocurre cuando uno se abandona a sí mismo, cuando uno se engaña, cuando uno justifica decisiones que en el fondo sabe que están mal. Y en ese punto, sin darse cuenta, uno empieza a perder oportunidades, a cerrar puertas que después ya no se vuelven a abrir con la misma facilidad. Y si eres sincero contigo mismo, lo sabes. ¿Sabes cuántas veces la vida se complicó no por falta de oportunidades, sino por decisiones equivocadas? ¿Sabes cuántas veces se perdió algo valioso por no ser fiel a lo que era correcto? Y también sabes que cada una de esas decisiones deja huella. Por eso la pregunta aparece tarde o temprano en el corazón: ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con lo que ya hice? ¿Qué hago con lo que ya se rompió? ¿Qué hago con las consecuencias que ahora estoy viviendo? Y aquí es donde muchos se quedan atrapados en la culpa, en el miedo, en el silencio, incluso en el secreto. Porque hay quienes llevan cargas que nadie conoce, errores que nadie ha descubierto, historias que nadie imagina. Pero hay una verdad que no cambia aunque nadie lo sepa. Todo queda visto en la vida interior, todo deja huella en la conciencia. Sin embargo, incluso en ese punto, no todo está perdido, porque el mensaje no termina en la caída, sino en la posibilidad de regresar. Siempre existe una invitación silenciosa a volver a corregir el rumbo, a recuperar lo que parecía perdido. Y aquí es donde entra una idea fundamental. El regreso siempre es posible, pero requiere humildad. Requiere aceptar que uno se equivocó, que uno se desvió, que uno necesita volver al punto de partida. Y ese regreso no es una derrota, es una oportunidad. La historia de la vida espiritual, la historia de la humanidad misma está llena de regresos. Personas que se alejaron, que se perdieron, que tomaron decisiones equivocadas, pero que en algún momento entendieron que el camino de vuelta siempre está abierto. Y cuando uno decide regresar, no regresa solo a un lugar, regresa a una forma de vida, a un orden interior, a una fidelidad que había sido abandonada. Porque el verdadero problema de la infidelidad no es solo lo que rompe afuera, sino lo que desordena adentro. El problema es que muchas veces uno sigue caminando sin detenerse a escuchar, sin detenerse a pensar, sin detenerse a reconocer que algo no está bien. Y cuando no se escucha, cuando no se corrige, cuando no se atiende esa voz interior, la vida misma empieza a mostrar las consecuencias. Por eso hay momentos en los que todo parece desordenarse, no como castigo, sino como consecuencia,
porque cada decisión tiene un eco y cada desvío tiene un efecto. Pero incluso ahí el mensaje sigue siendo el mismo. Siempre hay una posibilidad de volver. Siempre hay una invitación a detenerse y mirar hacia atrás, no con culpa destructiva, sino con conciencia transformadora. Regresar no es fácil, porque implica reconocer, implica aceptar, implica renunciar a la justificación, pero también es el inicio de una nueva etapa. Porque nadie puede reconstruir su vida si no reconoce primero que algo necesita ser reconstruido. Y aquí empieza el verdadero cambio. Cuando una persona deja de defender su error y empieza a reconocer su verdad. Cuando deja de justificar su desvío y empieza a buscar el camino de regreso. Cuando entiende que la fidelidad no es solo hacia los demás, sino hacia lo que uno sabe en su interior que es correcto. Y en ese punto la vida comienza a abrir una nueva posibilidad. No porque el pasado desaparezca, sino porque el corazón empieza a transformarse. Porque al final todo se reduce a esto. O uno se aleja de su verdad o uno regresa a ella. Y cada decisión marca el rumbo de lo que viene después. Y cada decisión marca el rumbo de lo que viene después. Y cuando uno entiende esto con sinceridad, ya no puede seguir viviendo como si nada de lo que hace tuviera consecuencias. Porque la vida no es una suma de momentos aislados, es un tejido continuo donde cada hilo sostiene al siguiente. Por eso, en medio de este camino interior, aparece una pregunta inevitable. ¿Es posible volver después de haberse alejado tanto? ¿Es posible restaurar lo que se ha dañado? ¿Es posible recuperar la paz cuando uno mismo la ha perdido? Y la respuesta, aunque a veces cuesta creerla, es sí, pero no es un sí superficial, no es un sí automático, es un sí que exige transformación. Porque volver no es simplemente regresar físicamente a un lugar, es regresar interiormente a una verdad, a una fidelidad, a una coherencia que se había abandonado. La historia espiritual de la humanidad está llena de ese llamado constante. Vuelve, regresa, no te pierdas. Y ese llamado no nace del juicio, sino del amor. Porque lo más impresionante de todo esto es que incluso cuando una persona se ha desviado, incluso cuando ha tomado caminos equivocados, sigue existiendo una invitación silenciosa a regresar. Y esa invitación se repite una y otra vez, no porque se ignore el error, sino porque se cree en la posibilidad de transformación. Porque el amor verdadero no cancela al que se equivoca, el amor verdadero lo llama a cambiar. Por eso, cuando hablamos de regreso, no hablamos de nostalgia, hablamos de conversión. Hablamos de un cambio profundo de dirección. Hablamos de dejar de ir hacia donde uno se está perdiendo para empezar a caminar hacia donde uno puede reconstruirse. Y aquí es donde muchas personas se detienen, porque regresar implica humildad, implica reconocer que uno no tenía razón en todo. Implica aceptar que algunas decisiones no fueron correctas. Y eso para el orgullo humano es difícil, pero también es el único camino hacia la libertad interior. La imagen del pueblo en el exilio es una de las más claras para entender esto. Un pueblo que ha perdido su tierra, que ha perdido su centro, que ha perdido su identidad porque se ha alejado de su propósito. Y sin embargo, incluso en ese estado de dispersión, sigue existiendo una voz que dice, regresa. Regresa no como una orden fría, sino como una invitación llena de esperanza. Regresa porque todavía hay un lugar para ti. Regresa porque no estás definitivamente perdido. Regresa porque el origen todavía te espera. Y eso mismo ocurre en la vida de cada persona. Hay momentos en los que uno siente que se ha alejado demasiado, que ha ido demasiado lejos, que ya no hay forma de volver. Pero esa es precisamente la mentira más profunda,
creer que no hay regreso. Porque mientras hay conciencia, mientras hay deseo de cambio, mientras hay una mínima inquietud interior, todavía hay camino de vuelta. El problema no es haberse equivocado, el problema es decidir quedarse en el error. El problema no es haber caído, el problema es negarse a levantarse. El problema no es haber perdido el rumbo, el problema es rechazar la posibilidad de volver a encontrarlo. Y en este punto aparece una verdad esencial. El regreso comienza cuando uno escucha, porque el alejamiento casi siempre empieza cuando uno deja de escuchar lo que en el fondo sabía que era correcto. Muchas caídas no comienzan con grandes errores, comienzan con pequeñas indiferencias, con dejar de prestar atención, con ignorar señales internas, con silenciar la conciencia. Y poco a poco, sin darse cuenta, uno se va alejando. Por eso el regreso también empieza al revés. Empieza cuando uno vuelve a escuchar la conciencia, escuchar la verdad interior, escuchar esa voz que durante mucho tiempo fue ignorada, pero que nunca dejó de hablar. Y cuando esa escucha regresa, algo empieza a ordenarse por dentro. No de forma inmediata, no de forma perfecta, pero sí de forma real. Es en ese momento cuando la persona empieza a reconocer sus errores sin excusas, sin defensas, sin máscaras, y ese reconocimiento, aunque duela, es liberador. Porque uno no puede sanar lo que se niega a ver. El orgullo mantiene a la persona atrapada en su propio error. La humildad, en cambio, abre la puerta a la restauración. Y aquí es donde el mensaje se vuelve profundamente humano. No se trata de ser perfecto, se trata de ser sincero. No se trata de nunca fallar. Se trata de tener la valentía de regresar cuando se ha fallado. Porque cada regreso es una victoria silenciosa sobre el orgullo, sobre la negación, sobre la autosuficiencia que tanto daño ha hecho. Y cuando una persona empieza ese camino de regreso, aunque sea lentamente, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, algo cambia en su interior, empieza a recuperar dirección, empieza a recuperar sentido, empieza a recuperar paz. No porque todo se resuelva mágicamente, sino porque la vida vuelve a alinearse con la verdad. Y esa alineación es lo que transforma todo. Por eso, el llamado no es a quedarse en la culpa, sino a moverse hacia el regreso. No es a quedarse mirando el error, sino a dar el paso hacia la restauración. Porque el regreso no es un evento único, es un proceso, es un camino, es una decisión que se renueva cada día. Y cada vez que una persona elige volver, aunque sea un poco, aunque sea lentamente, está construyendo una nueva historia. Una historia que no niega el pasado, pero que no se queda atrapada en él. Una historia donde el dolor no es el final, sino el punto de partida de una transformación. Y cada vez que una persona elige volver, aunque sea un poco, aunque sea lentamente, está construyendo una nueva historia. Una historia que no niega el pasado, pero que no se queda atrapada en él. Una historia donde el dolor no es el final, sino el punto de partida de una transformación. Y aquí es donde aparece una verdad que muchos olvidan. El regreso no es inmediato, pero sí es posible. No ocurre de un instante a otro como un cambio superficial, ocurre desde dentro, en lo más profundo del pensamiento, de la conciencia y del corazón. Porque cuando una persona ha vivido lejos de su verdad, lejos de su propósito o lejos de su fidelidad interior, no basta con desear cambiar, es necesario reconstruir lo que se fue debilitando con el tiempo. Y esa reconstrucción empieza con una decisión silenciosa. Dejar de huir de uno mismo. Muchos viven huyendo.
huyendo de sus errores, huyendo de sus decisiones, huyendo de las consecuencias de lo que hicieron. Pero tarde o temprano, toda huida se detiene frente a una realidad que no desaparece solo porque se ignore. Y es en ese punto donde surge el momento más importante, el momento de la honestidad. Porque no hay regreso sin honestidad, no hay restauración sin verdad, no hay cambio sin reconocimiento. Reconocer no es fácil. Reconocer significa mirar hacia adentro sin filtros, sin excusas, sin justificar lo que ya pasó. Y eso, aunque duele, es el inicio de la sanación. Por eso, el verdadero cambio no comienza cuando todo está resuelto, comienza cuando uno deja de mentirse, cuando uno deja de decir no es tan grave, cuando uno deja de decir no fue mi culpa, cuando uno deja de esconder lo evidente incluso para sí mismo, porque la negación solo prolonga el sufrimiento. En cambio, la verdad, aunque incomode, abre la puerta a la libertad. Y aquí es donde el camino del regreso se vuelve real. No es un camino emocional solamente, es un camino de decisión, decidir dejar atrás lo que no construye, decidir corregir lo que se puede corregir, decidir enfrentar lo que se ha evitado durante mucho tiempo. Y en ese proceso la persona empieza a descubrir algo sorprendente, que no está tan lejos como creía, que no está tan perdido como pensaba, que todavía hay una posibilidad de reconstrucción, porque el error no tiene la última palabra cuando hay disposición de cambio. Sin embargo, también hay que entender algo importante. Regresar implica dejar cosas atrás, y eso es lo que muchos no quieren hacer. Porque volver a la verdad exige soltar lo que uno había construido en el error. Y soltar nunca es fácil. A veces es una forma de vida, a veces es una relación, a veces es una costumbre, a veces es una forma de pensar que ya se volvió parte de la identidad. Pero mientras uno no suelte lo que lo aleja de su verdad, no puede avanzar hacia lo que lo restaura. Por eso el regreso no es solo movimiento hacia adelante, también es renuncia. Es dejar atrás aquello que no permite avanzar. Y esa renuncia, aunque dolorosa, es necesaria. Porque nadie puede caminar hacia dos direcciones al mismo tiempo. Nadie puede regresar a su centro mientras sigue aferrado a lo que lo dispersa. Y en medio de todo esto aparece una pregunta que muchas personas se hacen en silencio. ¿Y si ya es demasiado tarde? Y esa es una de las preguntas más engañosas que existen, porque el pensamiento de que es demasiado tarde no viene de la verdad, viene del miedo. El miedo a no ser perdonado, el miedo a no poder cambiar, el miedo a no ser suficiente. Pero la realidad es otra. Mientras hay vida, mientras hay conciencia, mientras hay deseo de cambio, nunca es demasiado tarde para regresar. El tiempo no cancela la posibilidad de transformación. La indiferencia sí, la desesperanza sí, la falta de decisión sí. Por eso el problema no es el pasado, el problema es lo que uno decide hacer con el presente. Y el presente siempre está abierto. Siempre ofrece una nueva oportunidad de comenzar de nuevo, de corregir, de reconstruir. Pero ese comienzo no ocurre por accidente, ocurre por decisión. Y cuando una persona decide sinceramente volver, aunque no tenga todo claro, aunque no tenga todas las respuestas, aunque todavía tenga miedo, ese solo acto ya es un cambio profundo. Porque el regreso no requiere perfección, requiere dirección. Y cada pequeño paso en la dirección correcta tiene un valor enorme, porque no es la velocidad la que transforma la vida, es la constancia. Por eso, incluso un regreso lento sigue siendo un regreso real. Y en ese proceso, algo muy importante empieza a suceder. La persona empieza a reconciliarse consigo misma. Empieza a dejar de vivir en guerra interior,
empieza a dejar de ser su propio juez implacable. Porque una de las cargas más pesadas del alejamiento no es solo el error en sí, sino la culpa constante, la autoacusación, el peso de no poder perdonarse. Y el regreso también implica eso, aprender a dejar ir la condena interior. No para justificar el error, sino para no quedar atrapado en él. Porque el propósito del cambio no es vivir castigado, es vivir transformado. Y cuando esa transformación comienza, la vida empieza a tomar un nuevo ritmo. No porque todo sea perfecto, sino porque todo empieza a tener sentido otra vez. Y en ese sentido recuperado, la persona empieza a ver con más claridad. Empieza a entender sus decisiones pasadas. Empieza a reconocer patrones. Empieza a ver lo que antes no veía. Y esa claridad es una forma de luz interior que no viene de afuera, sino de la honestidad consigo mismo. Por eso el regreso no es solo un acto espiritual o emocional, es también un acto de lucidez. Es volver a ver la vida con verdad, sin distorsiones, sin autoengaños. Y cuando esa visión se recupera, el camino deja de ser confuso, empieza a ser más claro, más estable, más firme. Y aunque todavía haya luchas, ya no hay pérdida total de dirección. Porque quien regresa, aunque sea lentamente, ya no está perdido, está en camino. Y aunque todavía haya luchas, ya no hay pérdida total de dirección. Porque quien regresa, aunque sea lentamente, ya no está perdido, está en camino. Y es en ese camino donde la vida empieza a mostrar algo que antes no era visible, la importancia de la fidelidad interior. Porque no basta con cambiar por fuera si por dentro todo sigue igual. No basta con corregir algunas acciones si el corazón sigue dividido, confundido o desconectado de su verdad. La transformación real ocurre cuando lo externo y lo interno empiezan a alinearse. Cuando lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace empiezan a caminar en la misma dirección. Y ese proceso no es inmediato, es gradual, pero profundamente real. Por eso, cada paso en el regreso es también un paso hacia la unidad interior, hacia dejar de vivir fragmentado, dividido entre lo que se quiere ser y lo que realmente se está haciendo. Y en ese punto muchas personas descubren algo que no esperaban, que el mayor conflicto no estaba fuera, sino dentro de sí mismas. Porque cuando uno vive alejado de su verdad, empieza a experimentar una especie de ruptura interna. Una parte de la persona quiere avanzar, otra parte la detiene. Una parte quiere cambiar, otra parte se resiste. Una parte busca luz. Otra parte se aferra a la oscuridad conocida. Y esa lucha interna consume energía, consume paz, consume claridad. Por eso el regreso no solo es volver a un camino correcto, es también sanar la división interna. Y sanar esa división implica tomar decisiones firmes, decisiones que no siempre son cómodas, pero sí necesarias. Decisiones que marcan un antes y un después. Porque llega un momento en el que la persona entiende que no puede seguir viviendo en contradicción, que no puede seguir diciendo una cosa y haciendo otra, que no puede seguir justificando lo que en el fondo sabe que no está bien. Y ese momento es clave, porque ahí comienza la madurez espiritual y emocional. La madurez no es la ausencia de errores, es la capacidad de reconocerlos y corregir el rumbo. Es dejar de vivir en negación, es aceptar la realidad sin disfrazarla. Y cuando eso ocurre, algo profundo cambia. La persona empieza a recuperar paz. No una paz superficial, no una paz momentánea, sino una paz que nace de la coherencia. Porque la paz verdadera no viene de tener todo bajo control, viene de vivir en verdad.
Y vivir en verdad es una forma de libertad que muchas personas han olvidado, pero esa libertad no llega sin lucha, porque siempre habrá resistencia interna, siempre habrá miedo, siempre habrá dudas. Y es ahí donde la perseverancia se vuelve esencial. No se trata de sentir siempre ganas de cambiar, se trata de decidir cambiar incluso cuando las ganas no están. Porque el regreso no es emocional solamente, es una decisión sostenida en el tiempo. Y en ese proceso algo muy importante comienza a suceder. La persona deja de definirse por sus errores, empieza a verse desde otra perspectiva, empieza a entender que su historia no termina en lo que hizo mal, porque una de las trampas más grandes del error es creer que define completamente a la persona, pero no es así. El error es un capítulo, no el libro entero. Y cuando uno entiende eso, deja de vivir atrapado en el pasado y empieza a construir el presente. Ese cambio de mirada es fundamental, porque mientras una persona se vea solo a través de sus caídas, no podrá levantarse con libertad. Pero cuando empieza a verse como alguien en proceso, como alguien en reconstrucción, como alguien en camino, entonces la esperanza vuelve a nacer. Y la esperanza es una fuerza poderosa. No elimina el pasado, pero cambia la forma de enfrentarlo. No borra el dolor, pero lo transforma en aprendizaje. No niega el daño, pero abre la puerta a la restauración. Y en medio de ese proceso, la persona también empieza a entender algo esencial. No está sola en su lucha, porque aunque muchas veces el camino del cambio se vive en silencio, eso no significa que sea un camino abandonado. Siempre hay una presencia, siempre hay una oportunidad, siempre hay una ayuda que se manifiesta de diferentes maneras, en una palabra, en una reflexión, en un momento de claridad, en una conversación inesperada. Y cuando esa ayuda llega, lo importante no es ignorarla, sino reconocerla. Porque muchas restauraciones comienzan con un simple gesto de apertura interior. Un momento en el que la persona deja de resistirse y dice, estoy dispuesto a cambiar. Y esa disposición, aunque pequeña, tiene un poder enorme, porque no es la magnitud del error lo que determina el futuro, es la sinceridad del cambio. Y cuando la sinceridad aparece, el camino empieza a despejarse. Las decisiones se vuelven más claras. Los pensamientos se ordenan, las prioridades cambian y poco a poco la vida empieza a reorganizarse, no de forma mágica, sino de forma real. Y ese orden interior es el inicio de una nueva estabilidad, porque cuando la persona empieza a vivir en coherencia, deja de arrastrar tanto peso interno. Y eso se refleja en todo, en la forma de pensar, en la forma de relacionarse, en la forma de tomar decisiones. Y aunque el pasado no desaparece, deja de dominar, ya no controla, ya no encadena, ya no define. Y ese es uno de los frutos más importantes del regreso. Recuperar el control de la propia vida. No el control absoluto de todo lo que sucede afuera, sino el control interior sobre las propias decisiones, emociones y dirección. Y cuando eso se recupera, la vida deja de ser una reacción constante y empieza a ser una construcción consciente. Y ese cambio, aunque silencioso, lo transforma todo. Y ese cambio, aunque silencioso, lo transforma todo. Porque cuando una persona deja de vivir en reacción y empieza a vivir en conciencia, su vida comienza a reorganizarse desde un nivel mucho más profundo. Ya no se trata de sobrevivir al día a día, sino de entender hacia dónde se está caminando. Ya no se trata solo de evitar el dolor, sino de construir sentido. Y ese giro interior marca una diferencia que no siempre es visible de inmediato, pero que con el tiempo se vuelve evidente.
Sin embargo, en este punto del proceso también aparece una prueba importante, la constancia, porque muchas personas logran iniciar el cambio, pero no todos logran sostenerlo. Y es aquí donde el verdadero carácter se revela. El regreso no se valida por un momento de emoción, sino por una decisión repetida, día tras día, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Porque la transformación real no ocurre en grandes discursos, ocurre en decisiones simples pero constantes. Y esas decisiones empiezan a construir una nueva identidad. Una identidad que ya no está basada en el error pasado, sino en la dirección presente. Pero esto no significa que las luchas desaparezcan. Al contrario, muchas veces el proceso de cambio trae consigo momentos de tensión interna, momentos donde el pasado parece querer volver, momentos donde los viejos hábitos intentan recuperar espacio, momentos donde la duda aparece y susurra que todo esfuerzo es inútil. Y es precisamente ahí donde la persona tiene que recordar por qué comenzó el camino. Porque el regreso no es una línea recta, es un proceso con avances y retrocesos, con claridad y confusión, con fuerza y debilidad, pero lo importante no es no caer, lo importante es no abandonar. Y cada vez que alguien decide no abandonar, aunque esté cansado, aunque tenga miedo, aunque no vea resultados inmediatos, está fortaleciendo su interior de una manera que no siempre es perceptible, pero sí profundamente real. Porque la perseverancia en el cambio tiene un efecto acumulativo. Cada pequeño acto de fidelidad interior construye estabilidad. Cada decisión coherente fortalece la mente. Cada renuncia consciente debilita el poder del pasado sobre la persona. Y con el tiempo esa constancia empieza a dar fruto. La persona comienza a notar algo distinto en su forma de pensar. Empieza a reaccionar menos y a reflexionar más. Empieza a responder con más calma. Empieza a recuperar control sobre impulsos que antes dominaban su vida. Y ese es un signo claro de transformación real